Dos alabanzas que entonamos por último prácticamente toca el tema la cual voy a exponer el día de hoy. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El domingo pasado veíamos que la intimidación que puede traer algunas personas a nuestra vida por su posición que puede tener, por su intelecto, por su poder, por su aspecto, por su voz, donde al ver esa persona sentimos temor y sentimos que puede hacernos daño, hasta puede tentarnos a que nos avergoncemos de poder proclamarle el evangelio a esa persona. Y le explicaba el domingo pasado que yo uso la palabra tentación para referirme a la vergüenza, porque el sentir vergüenza es como una tentación. Y usaba esa palabra tentación porque es algo que nos quiere neutralizar y llevarnos a ir en contra de nuestro Dios. Eso es lo que quiere hacer la vergüenza, neutralizarnos y permitir que ante esas personas que nosotros pensamos y creemos que son superiores a nosotros, porque son más poderosos, más intelectuales, por su aspecto, por su voz, y quiere tratar de neutralizarnos para que nosotros no podamos testificar del Evangelio y vivir del Evangelio. Donde es necesario decirle a nuestra alma quien realmente ante situaciones de estas tenemos un temor y un temblor y es necesario, como decíamos el domingo pasado, decir a nuestra alma, alma mía, no te alteres por lo que el hombre pueda decir y hacernos. Pues sabemos que en nuestro corazón, como decíamos el domingo pasado, en nuestro corazón hay una deuda con el Evangelio, estamos con una obligación de poder compartir a las personas, porque eso ha sido tan bueno para nosotros el Evangelio que nos ha dado vida eterna y queremos compartirles a las otras personas. Pero sentimos un temor porque pensamos, ¿qué va a decir esa persona de nosotros? Porque pensamos que son superiores a nosotros, pero sabemos que en nuestro corazón que tenemos que compartirle a esas personas. Y ahora, yo teniendo la valentía y ese denuedo que solo lo va a dar el Espíritu Santo, porque no es ni por de nosotros mismos, es solo por el Espíritu Santo en nosotros, podemos decir públicamente, tal como lo dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero, pero como les decía el domingo, primero tengo que decírmelo a mí mismo. Hey, Kenroy, no te avergüences del Evangelio. Y luego con esa valentía, ese de no, que solo da el Espíritu Santo, se lo puedo decir a las otras personas, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Sin importar que esa declaración del Evangelio pueda la gente estigmatizarme al punto de ser rechazado, hasta encarcelado, hasta muerto. Y esta convicción solo nos lo da el Señor. Muchas personas, más bien muchas congregaciones hablan, es que hermano declara, pero siempre es declarando que unas cosas para el bien y para conseguir cosas de este mundo. Pero lo que nos manda el Señor es a declarar el Evangelio, porque eso verdaderamente va a traer un bien eterno en la vida de las personas. Y esta convicción solo nos da el Señor de que podemos no avergonzarnos ante estas personas y confesar el Evangelio. Por eso, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, por eso estoy sufriendo, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello. Él no se avergüenza de lo que lo llevó a la prisión. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a la prisión? Pues el Evangelio. ¿Cierto? Y él dice que no se avergüenza del Evangelio ni la prisión en la cual está por causa del Evangelio.
Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Hermanos, se están dando de cuenta que a pesar de que tengamos miedo y temblor hasta el punto de que nuestra vida corre peligro ante personas que pensamos que son más inteligentes, más importantes, poderosas y que se pueden burlar de nosotros y ofendernos por cómo vivimos, por lo que creemos, por lo que decimos, y esto puede traer una vergüenza por el Evangelio. No nos avergoncemos de ella. No nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Y esto era lo que desarrollamos el domingo pasado. Esto es importante para hacer una conexión de lo que vamos a exponer el día de hoy. Además, decíamos el domingo pasado que teníamos suficiente con el Evangelio y el Espíritu Santo y que esto era suficiente para que nosotros pudiéramos tener la valentía, el denuedo para poder enfrentar al mundo. Vimos también que en Romanos 1:1, vimos que el Evangelio es de Dios. O sea, que el Evangelio proviene de Dios. Es una buena noticia que proviene de Dios. Luego en Romanos 1:9 hemos visto que el Evangelio se trata del Hijo de Dios. O sea, que es el Evangelio de su Hijo. Y el domingo pasado vimos Romanos 1:16, que muestra que el Evangelio es el poder de Dios. Y hoy, en Romanos 1:17, veremos una nueva característica del Evangelio, y es que muestra la justicia de Dios. Pero bien, ¿pero qué es la justicia de Dios? ¿Qué es ese concepto de la justicia de Dios, la cual está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es eso de la justicia de Dios? La palabra justicia en el griego es dikaiosune. La palabra dikaiosune, y esto traduce recto y justo. Por lo tanto, en el Evangelio vemos el poder de Dios y ahora en el mismo Evangelio vemos la justicia. Vemos que es justo, es recto. Y la justicia es contraria a la culpabilidad y a la condena. O sea, legalmente hablando, para que haya justicia o justificación, tiene que haber una acusación. Repito, para que haya una justificación, tiene que haber una acusación. Por ende, una culpabilidad. Una acusación y una culpabilidad del acusado y una condena del acusado. Eso es recto, eso es justo. ¿Y quién creen ustedes que es el acusado ante el justo juez Dios? Yo soy el acusado. Ustedes son el acusado. El mundo total, en todo el mundo, son los acusados delante del justo juez Dios. Todos los seres humanos estamos condenados. Todos los seres humanos estamos condenados por Dios a causa de nuestro pecado, porque todos quebrantamos la ley de Dios, despreciamos su gloria y su verdad, y estos son actos terribles y viles que no pueden quedar impunes. Dios exige que se pague. Y todos los seres humanos que nacen están en esa condición, muertas en delitos y pecados. Y esto lo vemos en Efesios 2:1. Aquí se nos muestra claramente la condición en la cual está la humanidad desde el momento que nacen. Y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Por supuesto está hablando de los creyentes, pero está mostrando la condición
en el pasado, previamente que llegan a ser. Y lo primero que quiero que veamos es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, todo ser humano es delincuente ante los ojos de Dios, todos. Y esta es la razón por la cual es acusado y condenado. Todos son delincuentes. ¿Y qué se hace con los delincuentes? Se acusa y son condenados. Y esto puede ser ofensivo para muchos. Tú puedes estar viviendo en tus delitos y en tu pecado y autoengañarte de que estás bien en este mundo, pero en verdad estás en este mundo como un fugitivo huyendo de Dios. Muchos están huyendo de Dios. Pero amigo, la inteligencia de Dios es superior a la inteligencia y tecnología que pueda tener el mundo para buscar delincuentes. No importa, aquí hay muchas instituciones en países, no las voy a mencionar para que no nos censuren el video, pero hay muchas instituciones que tienen la capacidad de encontrar dónde que están los delincuentes y posteriormente buscarlo. Acabamos de ver lo que acabó de pasar en nuestro hermano país, Venezuela. Ellos los buscan y los encuentran. Entonces, si una organización de esta tiene la capacidad de hacer eso, imagínese Dios, porque Dios es omnisciente. Te conoce perfectamente antes de que nacieras y sabe dónde estás y qué estás haciendo en secreto. Y como delincuente, pecador, quien infringiste la ley, te va a traer ante el juicio como un acusado. Te va a traer. Segundo, en su vida como fugitivo está dándole la espalda a Dios. Porque si es un fugitivo, está dando la espalda a quién? A la autoridad. Le está dando la espalda a Dios, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de este mundo, quien es el líder de este mundo, Satanás. Quien se hizo, porque él se hizo enemigo de Dios y está formando un grupo de rebeldes. Nosotros en Colombia vemos mucho estos grupos insurrectos y rebeldes, pero hay un grupo internacional, mundial, la cual se está rebelando contra Dios, pensando que van a evadir y escapar del juicio de Dios. Y tú, amigo que me oyes, estás formando parte de ese acto de rebeldía en contra de Dios. Un día, pero un día llegará a tu fin en este mundo. Y Hebreos 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto un juicio. O sea que te van a capturar. No huyas. Y eso lo vemos en Efesios 2, versículo 22, donde dice, sí, donde nos muestra que están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este nada más y nada menos que el adversario Satanás. Tercero, ¿tú sabes por qué está así la persona? Porque él está dando la espalda y se ha aliado con Satanás para ir en contra de Dios y para tratar de evadir el juicio que le espera. Porque son hijos de desobediencia. Y el espíritu de este mundo, Satanás, está operando en sus vidas, engañándoles de que están bien en su delito y pecado. Porque ya Satanás está condenado y quiere mantenerlos a ellos en engaño para que ellos también sean condenados. Y es lo que también vemos acá. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia está operando en ellos. Entonces, el problema del ser humano es de carácter legal. Es legal, jurídico, porque hemos violentado la ley divina y merecemos su castigo. Dios, el juez justo, no puede pasar por alto la maldad y el pecado. No puede. Porque si lo hace pasar de alto, entonces deja de ser ¿qué? Justo. Ante esta terrible situación, ante esta terrible situación, de carácter legal y jurídico, necesitamos un estatus
legal que nos permita estar estar a cuentas con Dios y en una relación correcta con Él. Yo necesito que me absuelvan de esto. Necesitamos esto. O que se pague o que me ¿qué van a hacer conmigo y con ustedes? Porque es una situación que hay que pagar ante este tribunal. Necesitamos un estatus legal que nos permite estar, estar a cuentas con Dios, en una relación correcta con Él, y Dios ha provisto este estatus y es solamente por medio del Evangelio. Por eso Romanos 1, versículo 17 dice que el Evangelio es la justicia que de Dios se revela con la capacidad de absolver al pecador. Pero bien, ¿qué significa la palabra revelar en ese versículo de Romanos 1, 17? Esa palabra revelar significa, ¿no le parece familiar esa palabra revelar? ¿Qué significa la palabra revelar? Esta palabra revelar en el griego es apocaliptos. Y esto significa descubre, desvela. O sea, esto significa que el Evangelio de Dios se descubre, se quita el velo que oculta la justicia de Dios y así se manifiesta claramente a todos los seres humanos. O sea, ese Evangelio, veíamos al principio de Romanos que estaba ya en el Antiguo Testamento, pero ahora se abre claramente para que todo el mundo pueda verlo. Y es el mismo concepto que vemos también en en Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo, mira que usted está usando la misma palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de un ángel a su siervo Juan. O sea, que el libro de Apocalipsis, escrita por el apóstol Juan, tiene como propósito revelar a Jesucristo para manifestar a su siervo cosas que deben suceder, como los juicios que vendrán sobre el mundo. Y esto lo hace por medio de un ángel para solo dárselo a Juan y posteriormente Juan dárselo a quién? Al resto de la iglesia. Sin embargo, la predicación del evangelio por la iglesia a todo el mundo tiene como propósito declarar también a Jesucristo, quien es la justicia de Dios para salvación. O sea, que Apocalipsis me está declarando a Jesucristo para mostrar su juicio sobre el mundo, mientras el Evangelio, cuando nosotros la predicamos, estamos declarando la justicia de Dios para que la persona entienda que es un delincuente, es una persona que necesita ser absuelta por Dios mismo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, como iglesia. Pero ¿cómo así que la justicia de Dios es para salvación? En Romanos 3, versículo 22 al 25, la vamos a ver mucho más con detalle cuando lleguemos a esta porción de la Escritura, pero necesito citarla para que podamos entender de lo que estamos hablando. Hay un juicio para nosotros, somos condenados, somos unos delincuentes y necesitamos presentarnos ante Dios. Pero bueno, ¿y cómo nos van a absolver? ¿Cómo es que el Evangelio es justicia de Dios para con nosotros? En Romanos 3, versículo 22 al 25 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esta palabra propiciación es sacrificio, a quien Dios exhibió públicamente al sacrificarlo por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea que Dios expuso a su Hijo, ¿cierto?
expuso a su Hijo públicamente para mostrar también su justicia. O sea, donde el justo paga por el injusto. Nosotros somos los injustos y Jesucristo está muriendo en la cruz de Calvario pagando por nosotros. Y ahí se está manifestando la justicia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros, ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Pecadores, delincuentes, todo lo malo. Eso es importante que nosotros reconozcamos eso, porque el que no reconoce su condición no se le puede ayudar y por ende no va a haber una absolución o una liberación de esa condición en la cual está. La persona puede creerse que es buena acá en el mundo, pero realmente cuando se vea ante el juez se va a dar de cuenta que realmente no era tan bueno como pensaba mientras vivía en el mundo. Por eso además Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sufrió por nuestro pecado una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos salvos a Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu, y esta justicia de Dios y esta es la justicia de Dios que es en Jesucristo. Muere por nosotros pecadores, pero vuelve a resucitar para darnos la oportunidad de nosotros que a través de él seamos justificados. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere que sus lectores entiendan y lo va a explicar más. Estoy apenas haciendo como una introducción de lo que va a seguir hablando el libro de Apocalipsis, perdón, de Romanos. El libro de Romanos es un libro que va a mostrar puros de conceptos y de conceptos legales y judiciales. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que sus lectores entiendan. Esta justicia de Dios es solo para el que cree y se arrepiente de sus pecados, porque el que no cree y no se arrepiente sinceramente y no se evidencia una conversión. Y hago esta aclaración porque habrán personas que dicen, sí, es que yo sí creo. Es que yo sí me arrepentí, porque puedan tener un concepto en su mente, pero no es evidente su conversión. No. Y es donde Santiago dice, pues muéstrame tu fe con qué, con tus obras. O sea, que si tú me dices que tienes fe, que has adquirido la fe, pues ¿por qué no me lo muestras? ¿Por qué lo tienes oculto? Porque el que no cree, el que no se arrepiente sinceramente y no se evidencia una conversión en su vida, entonces sigue en su delito y en su pecado y anda como un fugitivo todavía. En ese mundo, siguiendo la corriente de los rebeldes de este mundo bajo el liderazgo de Satanás. Usted no se anda de cuenta que actualmente lo que se ha levantado un poco de grupo de personas que solamente quieren ser rebeldes, ir en contra de lo que por años ha sido considerado correcto, porque se ha visto y muchas de las cosas que se han venido viendo es correcto, por supuesto han visto cosas correctas, han empezado a cambiar. Por ejemplo, todos estos conceptos de ideología de género, todas estas cosas han empezado a cambiar las cosas, porque han empezado a cambiar las cosas. Porque están siguiendo la corriente de los rebeldes de este mundo bajo el liderazgo de Satanás. Por eso eres reconciliado con Dios legalmente por medio de Jesucristo y tienes paz para con Dios, sigues siendo enemigo, rebelde en contra de Dios, esperando el juicio. Dos cosas. No existe un término medio donde digas de una manera insegura. La persona muchas veces vive de una manera segura porque no tiene claridad y tímida. Yo más o menos soy. No, es que aquí no sirve más o menos. O eres reconciliado con Dios legalmente por medio de Jesucristo y tienes paz para con Dios, o sigues siendo enemigo, rebelde en contra de Dios, esperando el juicio. ¿Cuál de las dos? No me puede decir, es que yo más o menos, de una manera tímida, yo estoy bien con Dios.
porque yo ya sé esas cosas. A mí me ha enseñado eso de chiquitico. Eso no sirve. Ojo con eso, porque tú puedes saber eso, pero no lo crees. Porque no hay evidencia en tu vida que lo has creído. Tú me puedes decir que tú crees, todo eso me lo ha enseñado desde chiquitico, pero no lo crees. Porque no hay un arrepentimiento, no hay una conversión, no lo confiesas. ¿Por qué no se lo confiesas a tus compañeros de trabajo, a tu familia? ¿Mm? ¿Será verdaderamente que dentro de tu corazón, como decíamos el domingo pasado, sientes una deuda del Evangelio, una necesidad del Evangelio verdaderamente de compartirse a las personas? No existen términos medios donde digas de una manera, no, yo sí, no sé. Por eso, por eso más o menos no sirve. O estás confiado en el Evangelio de Dios que revela la justicia de Dios, que te ha llevado al arrepentimiento genuino, donde todos dan testimonio de tu conversión. Por lo tanto, ¿eres hijo de obediencia o sigues siendo hijo de desobediencia? No trate de engañar a la gente, porque te estás engañando tú mismo. No sirve, porque Dios conoce verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros. ¿Eres hijo de obediencia o sigues siendo hijo de desobediencia? Sigue siguiendo tus delitos y pecados bajo la dirección del príncipe de este mundo. No existe un término intermedio entre estas dos condiciones. O eres justificado gratuitamente por la sangre de Cristo o sigues condenado porque has rechazado la sangre de Cristo, la justicia de Dios que se ha revelado por medio del Evangelio que se te ha predicado. Porque quiero que nos quede claro, la justicia no es algo que le ofrecemos nosotros a Dios, sino que más bien recibimos de Dios gratuitamente mediante el Evangelio. Ninguno de los que ya somos justificados, o sea, que ante los ojos de Dios somos justos y rectos porque estamos en Cristo Jesús, no los hemos ganado nosotros. No lo ganamos. El estatus de justo legalmente ante Dios no es por nuestra obra, sino que es un regalo de Dios. Para todo que cree, esta justicia no es por meritocracia, sino por gracia. La justicia de Dios es lo justo que Dios demanda del hombre, y ante la incapacidad de que el hombre no pueda cumplir esta demanda, Dios por su misericordia y gracia provee para el pecador esa justicia. Es por medio de la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en la cruz que somos justificados, queridos oyentes y hermanos que hoy me escuchan. Ahora, esta justicia de Dios que se manifiesta en el Evangelio, dice el texto que es por fe y para fe. Esta justicia es por fe y para fe. Pero ¿cómo así que esta justicia es por fe y para fe? ¿A qué se refiere por fe y para fe? Hay un poco de concepto al respecto de eso. ¿A qué se refiere eso que es por fe y para fe? El Evangelio, el Evangelio nos muestra cómo Dios nos justifica, donde nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo. Lo cual se logra, este concepto, es que se está logrando esa justificación desde el principio hasta el fin por medio de la fe. Por lo tanto, los que obtienen esa fe tienen desde el primer día que cree, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea que no va a dejar de qué? De tener esa fe. Ese es el concepto de que es por fe y para fe. Ese momento que ha creído hasta el fin. O sea, esa fe no va a dejar de ser.
Y esta es la característica del verdadero redimido de Dios. Y esta persona es la que va a permanecer firme, resistiendo y venciendo las diferentes tentaciones, porque esa misma persona que tiene esa fe le van a venir tentaciones y momentos difíciles, pero va a mantenerse ¿qué? Firme. Por eso el concepto de por fe y para fe. Porque esas diferentes tentaciones, esa persona va a resistir, va a vencerla y no va a abandonar, pero nunca su fe. Porque sabe y está convencido que tiene que está justificado en Cristo Jesús y permanecerá en el proceso de santificación porque está seguro de la gloria que le espera en Cristo Jesús. Por lo tanto, la frase de Romanos 1:16, por fe y para fe, significa que Dios te ha salvado por medio de la fe en Cristo y seguirás viviendo por la fe en Cristo y no solo vivirás, morirás. ¿Por qué? Por la fe en Cristo y estarás en el cielo. ¿Por qué? Por esa fe en Cristo. Vives, mueres y estarás en el cielo. ¿Por quién? Por esa fe en Cristo. Nunca por nada de lo que nosotros hemos hecho. Y ese es el concepto del concepto de la cual está hablando el apóstol Pablo, que es por fe y para fe. Y esta es la misma fe que tenían los hermanos en Roma y se divulgaba por todo el mundo. O sea que si tú tienes esta fe, tiene que divulgarse desde donde estés, donde todo el mundo dice, es que esa persona tiene esa fe. Y todo el mundo habla de eso, como hablaban de los hermanos de Roma. Y eso era lo que había escuchado Pablo de esos hermanos en Roma. Por esa misma fe es que la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea que estos conceptos que estamos viendo en Romanos 1:17, los que nos quiere transmitir es la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos quiere saber. Porque el que es verdaderamente va a ser ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No va a dejar de ser. Pero el que no es, vendrán tentaciones y diferentes circunstancias y va a dejar de qué? De mostrar el engaño, la ficción que hay en su vida. Pero el que verdaderamente es, permanecerá por esa fe dado por gracia en la vida de la persona. Mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo está citando lo que el Señor ya había revelado por el profeta Habacuc. Habacuc 2, versículo 4. Y en el contexto de Habacuc 2, Habacuc, del capítulo 1, y sobre todo en este versículo, en ese contexto donde se cita esta porción de la Escritura, es muy interesante porque está mostrando a dos condiciones de los hombres ante una esperanza. Son dos condiciones. Y dice, y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe que vivirá. Ante una esperanza se enorgullece de cómo será su futuro, ¿cierto? Mas el justo por su fe que vivirá. O sea, que las personas que no es justificada por medio de la fe, por supuesto en Cristo Jesús, entonces, si no es justificada por medio de la fe, entonces es una persona orgullosa, es insolente, no tiene una alma recta, confía en sí mismo y su vida está torcida y no tiene esperanza. Mas el que es justo, o sea, justificado por Cristo, humildemente vivirá por esa fe en Cristo, su alma vivirá en rectitud porque tiene justificación, tiene
paz con Dios porque fue legalmente constituido justo por Cristo. El apóstol Pablo vuelve a repetir este concepto que vemos en Habacuc a la iglesia de Gálatas, donde exhorta a la iglesia de que la justificación no es por la obra que pueda hacer el hombre, lo que ya hemos venido desarrollando. Y Gálatas 3, versículos 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, vuelve y repite lo que vemos en Habacuc y lo que vimos ya en Romanos, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, todos los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios. Estás dependiendo de la ley, entonces estás bajo la maldición de Dios. Porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Una infracción de una de la ley te hace culpable y mereces la condena eterna. Por lo tanto, queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Nadie. Como dice Isaías 64, 6. Porque somos como trapo de ¿qué? De inmundicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y aquí donde el apóstol Pablo en Gálatas cita otra vez que el justo por la fe vivirá. Hermanos, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Una cosa es el camino de la fe y otra cosa es el camino de la ley. Si es por medio de la fe, es por gracia. Y si es por medio de la ley, es porque el hombre está pretendiendo hacer las cosas y vivir por esa ley y la va a quebrantar y le va a quedar corto. Porque no va a poder alcanzar la justicia que exige Dios y va a permanecer en maldición. Entonces, por eso no es por ley. Pero los que creemos en el Evangelio de Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Ya dejo de llamar la palabra pecado, unas fechorías. Pues está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, a nosotros, no solamente a los judíos, a nosotros los gentiles. ¿Y con qué nos bendijo? Nos bendijo también con el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de la promesa. Y se vuelve a citar otra vez lo que dice el profeta Habacuc en Hebreos. Hebreos 10, versículo 32 al 39 dice, y esta cita nuevamente es para la esperanza, esa proyección para un futuro. O sea, vamos andando por fe hacia dónde, para adelante, ¿cierto? Una proyección para el futuro, donde cuando vamos por esa fe, vamos a sufrir en este mundo por esa fe y para esa fe. Esto es como está escrito, más los justos por la fe vivirán. El verdadero Hijo de Dios inicia, presten atención a esto, el verdadero Hijo de Dios inicia en fe, permanece en fe y termina sus días en este mundo en la fe. Y se encontrará con su Redentor en fe. Y la Escritura dice, pero traed,
en la escritura en Hebreos 10:32 dice, pero traed a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sustuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulación fuisteis hecho espectáculo y por otro llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. O sea que cuando los que han sido justificados viven por esa fe, seremos atropellados, burlados en algunas ocasiones, pero dice que mantengámonos en esa fe. Versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecéis y el despojo de vuestros bienes, aquí está hablando todos los que están viviendo, justos que viven por la fe, porque de los presos también os compadeceréis y el despojo de vuestros bienes sufriréis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Y aquí está el versículo. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que habéis, porque ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si se retrocediera, no agrada mi alma. O sea, que si se echa para atrás de esa fe y se retrocede, no va a agradar a quién? A la alma del Señor. Y me gusta mucho ese último versículo que voy a citar. Pero nosotros ¿quiénes? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Mira una vez más la seguridad. O sea que los que andan por la fe vivirán ¿qué? Por esa fe. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Este era lo que quería exponer y vamos a